Recuerdo un día donde habíamos estado discutiendo todo el día. Yo creo que desde que nos levantamos en la mañana nos vimos uno al otro y empezamos a pelear y empezamos a discutir y todo el día una cosa y la otra. Cuando uno empieza una rutina de discutir con alguien, no, el tema no importa. El problema no es el problema, ¿verdad que no? Dice el profeta Arjona. El problema es que uno tiene una actitud de estar peleando con la otra persona. Y estuvimos discutiendo hasta la tarde. Como eso de las 5 de la tarde tuvimos una última discusión fuerte. Y me acuerdo que mi esposa se quedó callada por un rato, me miró. Abrió el closet, sacó una maletita floreada que teníamos ahí que alguien nos había regalado. Agarró tres trapos del closet, los metió en la maleta sin decir una sola palabra, metió unos zapatos, metió unas cosas que tenía ahí, se echó la maleta al hombro y se fue. Se fue. Y yo me quedé paralizado, porque nunca pensé que ese momento iba a llegar. A pesar de que lo había yo estado creando por mucho tiempo, a pesar de que lo había yo estado visualizando por mucho tiempo, a pesar de que había yo cooperado para que algo así ocurriera y era yo tal vez el responsable principal de ese asunto, nunca imaginé que el momento fuera a llegar. Y de repente ya no estaba, se fue, tomó sus maletas y se fue. Como dice la canción, literalmente. Y yo me quedé paralizado por unos momentos sin saber qué hacer. No hay nadie más con quien discutir. No hay nadie más con quien pelear. Y de repente me cayó el 20, dicen en México, la realización de que habíamos llegado a un punto de quiebre, habíamos llegado a un punto donde las cosas se habían tornado completamente diferentes de lo que habíamos pensado. Y ella no estaba ahí, y mi hija pequeña ya no estaba ahí, y estábamos separados. Y yo me arrodillé a un lado de la cama y como pude, entre llantos y sollozos, oré al Señor. Más bien lloré más que oré. Lloré y estuve ahí en ese lugar, en ese momento donde mi orgullo se derrumbó, donde los problemas que teníamos me parecieron insignificantes ante la realidad de que habíamos terminado, de que ella se había ido. Ese momento fue mi punto de quiebre, ese momento fue el punto donde se rompieron las cosas. No sé cuánto tiempo pasé yo ahí. Lo que sí sé es que en un momento después sentí un brazo que me abrazaba. Y de repente pude ver otra vez el rostro de Fabiola ahí a un lado mío. Había regresado. Pero en ese momento que fue decisivo para mi vida, yo me di cuenta que necesitaba hacer cambios radicales en mi vida para que las cosas no volvieran a llegar a ese punto. Entonces ese momento se convirtió en un parteaguas para mi vida. Se convirtió en un momento decisivo, se convirtió en un momento donde las cosas o tenían que cambiar porque no había posibilidad de que las cosas pudieran continuar de la misma manera. Y en ese momento me prometí a mí mismo que ahora que ella había regresado, yo debía ser una persona distinta, yo debía ser un esposo distinto, yo debía ser un hombre distinto. Ahí a trompicones lo he venido logrando todos estos años. Pero ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no es verdad? Porque todos tenemos ese momento en nuestra vida, sea en el matrimonio o en un trabajo o en la iglesia o incluso en nuestra relación con Dios, donde llegamos a un punto de quiebre, donde decimos, algo tiene que cambiar, porque si algo no cambia, mi vida se va a ir de picada. Si algo no cambia, mi vida va a tomar una dirección donde estoy seguro que no voy a poder salir de ahí pronto. Y todos llegamos a ese momento, no solamente una vez, llegamos a ese momento un montón de veces. Y a veces tomamos el camino equivocado. Y eso nos lleva todavía a otro lugar más difícil, hasta que llegamos a un punto, la gente tiene una expresión para eso, dicen, cuando hemos tocado fondo, ¿verdad? Llegamos a un punto que hemos tocado fondo y es un punto decisivo para nuestras vidas, un punto de quiebre, un punto donde nosotros decimos algo tiene que cambiar. Y esos momentos son muy difíciles en nuestra vida, ¿verdad que sí?
No vienen siempre por errores, pero muchas veces vienen por errores. Pero un momento como este puede definir por completo la vida de una persona, puede darle una vuelta de 180 grados a la vida de una persona. Hoy vamos a mirar eso en la vida de Jonás, porque hemos estado ahí en el libro, en la historia de Jonás, las pasadas 3 semanas. Hoy vamos a estacionarnos, disculpen, en el capítulo 2 de la historia de Jonás. Ya hemos venido viendo que Jonás es un profeta fallido, un misionero que no quiere ir en misión, un profeta que no quiere hablar las palabras de Dios. Y esa actitud, esa postura de rebelión ante Dios lo ha llevado a situaciones que le han cambiado la vida por completo. Ha estado huyendo de Dios, ha estado en una terrible tormenta, ha sido acusado justamente de ser el responsable de que las cosas no marchen bien en todo un barco, con toda una tripulación, y finalmente ha aceptado ser el sacrificio de los marineros para ser echado a la mar, creyendo que al término de su vida las cosas van a estar mejor. El capítulo 1, el último versículo del capítulo 1 terminó diciendo que cuando Jonás fue echado a la mar por los marineros, dice: el Señor había preparado un gran pez que se tragó a Jonás. La última vez que vimos a Jonás estaba mirando directamente hacia las fauces de un animal, de un pez que estaba a punto de devorarlo. Y Jonás va a llegar a un momento, como les platicaba yo hace un rato, a un punto de quiebre, a un lugar de inflexión, a un punto donde él tiene que tomar decisiones importantes acerca de su vida que pueden ponerlo en una dirección diferente, o puede continuar donde está. Jonás capítulo 2 dice, entonces vamos a leer todo el pasaje porque este pasaje realmente es una pequeña narración, y luego es un salmo de oración de Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí de los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y el final de la historia dice: mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Quiero que se sumerjan por un momento, pun intended dice en inglés, sumérjanse un momento en la situación en la que se encuentra Jonás en este momento. Su vida en espiral de bajada lo ha venido trayendo por diferentes situaciones difíciles y más difíciles y más difíciles, hasta que Jonás, en un momento de desesperación, no queriendo arreglar su vida, dice: pues tírenme por la borda y ahí se va a acabar todo. Y Dios tiene preparado todavía algo más para Jonás. Y de repente Jonás se encuentra en el vientre de un gran pez. No soy muy ¿cómo se llama? No soy un fan de los mariscos. Hay algunos de ustedes aquí que hasta le cerraban el restaurante porque comían mucho mariscos, ¿verdad? No quiero decir nombres, pero Marcela y Fabiola le cerraban los restaurantes porque se comían todos los mariscos y los camarones que estaban ahí. Yo no soy muy amigable con los peces, y entonces el olor de los peces me parece muy desagradable. ¿Alguien más aquí? Hay unos que les gusta mucho, los que crecieron en la costa dicen: ay, qué rico olor, el olor del mar. Pero imagínense, por un momento pónganse en las sandalias de Jonás. Está adentro del vientre de un pez. Está adentro donde ocurre lo que ocurre adentro de la barriga de un animal. ¿Qué ocurre adentro de la barriga de un animal?
Pueden imaginarse lo terrible de la oscuridad, del olor, de las sensaciones, de los desperdicios que hay ahí. No sabemos realmente cómo fue eso. El asunto es que Jonás está en un lugar terrible. Y empieza un clamor delante de Dios. Esta oración es en realidad un salmo. Y yo me doy cuenta que todos los salmos son oraciones. Por cierto, una de las cosas más hermosas que usted puede hacer en su formación espiritual es orar los salmos diariamente. En nuestra página de Casa de Luz tenemos una lista de una lectura de los salmos diaria. Todos los días puede usted elegir los salmos de la mañana y de la tarde. En un mes va a estar usted orando y leyendo todos los salmos. Pero esta oración de Samuel, en realidad de Jonás, se convierte realmente en un salmo, porque todos los salmos son oraciones. Es decir, que cuando el corazón se lamenta, el corazón adora a Dios. Cuando el corazón se lamenta delante de Dios, el corazón adora a Dios. Cuando el corazón se regocija ante Dios, ese gozo se convierte en adoración. Cuando un corazón se humilla ante Dios, esa humillación se convierte en adoración a Dios. Y Jonás ha llegado a un punto de adoración en su vida. A un punto de adoración quebrantada, como decía el salmo que leíamos hace un momento, el 51. Los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Jonás está en el vientre del animal, y desde el vientre del animal comienza a elevar una oración a Dios. Voy a decir de vez en cuando ballena, no es porque yo crea que es una ballena, sino porque es más fácil decir ballena que pez o animal. Cuando se me salga a decir ballena, no piensen que estoy diciendo que yo creo que era una ballena, aunque es probable que era una ballena, quién sabe. La cosa es que está en el vientre de la ballena y del gran pez, y desde ahí comienza a elevar una oración al Señor. Vean el versículo 1, las primeras 5 palabras. Entonces oró Jonás a Jehová. El camino de donde Jonás vivía a Nínive eran como 650 millas. A Jonás le hubieran tomado en ese tiempo caminando en caballo, había caballos, en camello, como sea, le hubiera tomado llegar a Nínive, que será 3-4 semanas, pero no llegó a Nínive. De hecho se fue a Jope, que está un poquito más cerca, como a 250 millas de donde Jonás vivía, y le tomó aproximadamente unas 2 semanas, digamos, que si se fue a paso apurado, llegó a Jope en 2 semanas, digamos, que llegó ahí, ¿verdad? Y estuvo no sé cuánto tiempo esperando el barco, pero digamos que no tomó ningún tiempo el barco, sino que inmediatamente llegó a Jope y se subió en el barco para irse a Tarsis. Tarsis, dicen los historiadores, es una región muy cercana a España. Si Jonás se hubiera ido hasta Tarsis, le hubiera tomado 6-7 semanas para llegar a Tarsis, pero la tormenta ocurrió en algún momento en el viaje. A lo mejor ocurrió a la mitad del viaje, a lo mejor ocurrió en cuanto se subieron. Para ser buenos con Jonás, digamos que el segundo día de que Jonás se había subido al barco, explotó la tormenta. Lleva 2 semanas y 5 días y 2 días. ¿Cuántos días se pasó en el vientre del pez? 3 días, 2 días. La cosa es que Jonás lleva entre 3 y 5 semanas de viaje. Y para hacer buena onda con Jonás, tal vez me lleva entre 2 y 4 semanas de viaje. Esta es la primera vez en todo el libro de Jonás, la primera vez que la escritura dice, Jonás oró a Jehová. Ahora, si tomamos la escritura así literalmente, sin hacer especulaciones, tenemos que pensar que Jonás lleva un buen mes huyendo de la presencia del Señor. Y le ha tomado un buen tiempo a Jonás para hablar con Dios. Es la primera vez que Jonás ora al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta este momento para clamar a Dios? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo cuando Dios le habló la primera vez y le dijo, Jonás, ve a los ninivitas y diles que su maldad? ¿Por qué no se arrodilló Jonás en ese momento y dijo, Señor, pero ¿por qué me mandas ahí? Son nuestros enemigos. No, el texto de hecho dice, en el capítulo 1 dice, cuando la palabra del Señor vino a Jonás, Jonás se levantó y se fue a Tarsis para huir de la presencia del Señor.
No hubo oración, no hubo clamor, no hubo reclamo. Jonás propuso en su corazón huir de la presencia del Señor y aparentemente ni siquiera habló con él. ¿Por qué no lo hizo durante la tormenta? Cuando estaba la lluvia fuerte, los marineros que estaban ahí estaban, dice, clamando a su Dios. Y es obvio que él no estaba clamando a su Dios, porque ellos le dijeron a Jonás, ¿por qué no clamas a tu Dios para que nos rescate? Jonás no estaba clamando ante su Dios en ese momento. No clamó durante el escape, no clamó durante la tormenta. Cuando finalmente dijo, arrójenme a la mar y la mar se aquietará, Jonás no está elevando una oración al Señor diciéndole, Señor, ahorita que me echen al mar, por favor, ten misericordia de estos marineros y que se detenga la tormenta. No hay una oración de Jonás. ¿Por qué Jonás no se detiene a orar en el momento en que está siendo echado a la mar? ¿Por qué usted y yo nos podemos pasar horas y días y semanas y meses y años huyendo de la presencia de Dios? ¿Por qué es tan fácil para nosotros cerrarle nuestro corazón a Dios, cerrar la puerta de nuestro corazón, meternos en nuestra propia cámara y escondernos como si pudiéramos, pero escondernos de la presencia de nuestro Dios? Todo este tiempo, es muy probable que Jonás ha estado pensando que él puede lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Si solo hay una razón por la que tú y yo no oramos o no buscamos a Dios, y la razón por la que tú y yo no buscamos a Dios es porque nos creemos capaces de llevar a cabo nuestra vida o de manejar nuestra vida sin la ayuda de Dios. La oración es fundamentalmente un acto de humillación y dependencia delante de Dios. Aquel que no ora no es porque es flojo, no es porque no quiere, no es porque se le hace. Aquel que no ora es porque en su corazón no ve la necesidad de depender de Dios para su vida. Entonces, hasta este momento Jonás no se ha visto en la necesidad, porque hasta este momento él piensa que puede lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. Todo este tiempo es probable que viene pensando que él todavía puede manejar la situación. Miren, incluso en el momento cuando él dice, arrójenme a la mar, es un suicidio. Él está pidiendo que lo tiren como un sacrificio, ¿no? Hasta ese momento cuando él dice, si me muero en el mar, me muero. Hasta ese momento Jonás está diciendo, yo soy responsable de mis acciones. Yo tengo el control de mi vida. Todavía está en control de su decisión. Sin embargo, una vez que está en el vientre del pez, Jonás se da cuenta, uno, que no se puede escapar de Dios, y dos, que ni siquiera su vida, la que él mismo acaba de tratar de terminar, está en sus manos. Que Dios comanda todas las cosas y que no hay manera de escaparse de este Dios que está por encima de todo y que trasciende todo. Y mientras nosotros no llegamos a un punto de quiebre, mientras nosotros no llegamos a un lugar donde nuestra vida tiene que dar una vuelta, donde tiene que haber un cambio radical en nosotros, mientras pensamos que nuestra vida está en nuestras manos, no clamamos a Dios. Seguimos luchando por permanecer a flote. Seguimos creyendo que en algún momento las cosas que estamos haciendo van a dar un resultado. Y pensamos que podemos mantenernos en control de nuestra vida. ¿Están ahí conmigo o no? Es una cosa, algunos pudieran pensar, es una cosa extrema. Yo no estoy en esa situación. Estamos en esa situación en diferentes momentos de nuestra vida. No siempre estamos ahí, pero muchas veces estamos ahí. A veces estamos ahí por rebelión, como Jonás. A veces estamos ahí por circunstancias que la vida misma nos presenta. A veces estamos ahí porque nos hemos vuelto desinteresados con las cosas de Dios. Que para mí el peor peligro de la vida cristiana no son las pruebas. El peor peligro de la vida cristiana para mí no son los ataques del enemigo. El peor ataque de la vida cristiana, el peor peligro de la vida cristiana para mí es el desinterés que constantemente crece en nuestros corazones, la falta de fervor espiritual, la falta de deseo de buscar a Dios. Eso para mí, que es muy prominente en nuestras vidas, muchas veces es un peligro más grave que otras cosas que pudieran ocurrirnos. La siguiente cosa que vamos a notar en el versículo 1 es que dice que Jonás clamó a Dios desde un lugar en particular. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez, el vientre de la ballena. Es
El vientre del pez es la cárcel de Jonás. Es el lugar donde su obediencia lo ha llevado. Es un lugar de oscuridad, es una prisión donde él se da cuenta que no puede ir a ninguna parte, no tiene control sobre su vida. Pero en otro sentido, en un sentido alegórico, el vientre del pez es el corazón de Jonás. Es un lugar oscuro, un lugar tétrico, un lugar de soledad, un lugar de abandono, un lugar que huele mal, un lugar de muerte. El vientre del animal es la situación en la que se encuentra, pero es el espejo del corazón de Jonás. En el corazón de Jonás también hay un vientre de ese animal, hay un fondo que está alejándose de la voluntad de Dios. El vientre del pez no solamente es la prisión de Jonás, son los matorrales donde se esconden Adán y Eva. Es la tienda donde Noé se embriaga. Es el campo donde Abraham miente y compromete la integridad de su esposa. Es la tienda donde Sara se ríe de Dios. Es la tarde cuando Jacob engaña a su padre. Es la guerra donde David manda matar a Urías. Es el chiquero donde vive el hijo pródigo. Es el patio donde Pedro niega a Jesús. Es la corte donde Judas toma las 30 monedas y traiciona al Hijo de Dios. Es el lugar oscuro del alma, es la noche oscura del alma. Es el lugar donde llegamos para ser completamente quebrantados, donde nuestras vidas pueden tomar un rumbo diferente o donde podemos seguir en un camino de muerte. Ya trataste de huir, Jonás, ya trataste de dormir, Jonás, ya trataste de buscar la manera de que la tormenta se apaciguara, ya entregaste tu vida a los marineros para que se apaciguara la tormenta, y estás exactamente en el mismo lugar donde comenzaste. ¿Por qué no has logrado salir de la prisión? Tal vez algunos de ustedes piensen, como decía hace un momento, yo no soy Jonás. Yo no estoy huyendo de la presencia de Dios. Yo no ando corriendo de la vida cristiana. Yo no tengo ninguna prisión en mi corazón. Tal vez no en este momento, pero lo has tenido, ¿no es cierto? Y si no, habrá momentos en que vas a recordar esto y vas a decir, se me hace que estoy metido en el vientre de la ballena. Sin embargo, vamos a encontrar una vez algo hermoso. Y es cuando decimos que Dios va a salvar al mundo a través de la hermosura. Estamos diciendo que aún en las cosas más terribles que pasan, Dios es capaz de transformarlas con su hermosura. Y aquí en el vientre de la ballena va a ocurrir algo hermoso. Entonces hagamos una pausa para reflexionar en lo que va a pasar a continuación. Porque hasta este momento, la impresión que tal vez ustedes tengan o que tal vez Jonás tiene de Dios es que Dios está enojado con él. Jonás desobedeció, no escuchó su palabra, Dios está enojado con él, ahora está en el mar, Dios le manda una tormenta para castigarlo porque Dios está enojado con él, y Jonás se tira al mar o lo tiran al mar, y Dios le tiene preparado un pez y lo mete al vientre del pez porque Dios está molesto con Jonás por haber desobedecido. Y muchos de nosotros así leemos la Biblia, ¿no? Dios está enojado con nosotros. Hace un par de días atrás, mientras leía por la mañana uno de los salmos que hablaba del amor lleno de compasión de Dios hacia nosotros, del amor interminable de Dios hacia nosotros, me puse a pensar que es muy difícil para mí reconocer que Dios me ama. No sé si a ustedes les cuesta darse cuenta que Dios les ama. Es difícil darnos cuenta que Dios nos ama. Es difícil aceptar el amor de Dios porque estamos tan precondicionados a actuar por nuestra propia performance, por las cosas que hacemos bien o mal, que es muy difícil para nosotros pensar que Dios nos ama únicamente porque Él nos ama, porque Él es amor. Nos ama tal y como somos, y como decíamos el viernes pasado, nos ama tanto que no solo nos recibe como somos, pero quiere cambiar nuestras vidas para reflejar más y más de su amor. Es decir, que Dios nos ama así y Dios quiere cambiarnos para poder ayudarnos a experimentar más y más de su amor. Del capítulo, del versículo 12 en adelante, que es la oración salmo de Jonás, hay un juego de palabras
en el hebreo que son difíciles de expresar en español. Primero, lo que hace el autor es que en el capítulo 1, cuando Jonás es tragado por el pez es un pez hombre. La palabra para el pez que se lo tragó es un macho. El pez que se traga a Jonás es un macho, pero curiosamente en el capítulo 2 el pez es una hembra. La palabra que utiliza para pez en el capítulo 2 es la palabra que se utiliza para un pez hembra. Y las palabras que empiezan a jugar en esta oración de Jonás tienen que ver siempre con el vientre, con estar en el vientre del animal, con estar en el vientre del Seol, con estar en el vientre de la tierra, con haber descendido hasta las partes bajas y estar en el vientre. ¿Ya saben más o menos por dónde va la oración de Jonás? Jonás se ve a sí mismo como un embrión ahora que está en ese lugar porque ha muerto, pero porque está llegando el tiempo en que Dios lo puede hacer renacer. Esta es la belleza de Dios en la vida del ser humano. Todo lo que se ha muerto en nuestra vida, todo lo que se muere en nuestra vida por los problemas, por el pecado, por la desobediencia, por las dificultades, todo lo que se muere en nuestra vida nunca se muere completamente. En el momento que Dios habla su palabra, las cosas reviven. Alguien diga amén, alguien diga preacher brother, digan algo, porque esta es la verdad que puede transformar nuestro corazón. Las cosas que están muertas en nuestra vida necesitan una palabra del Señor para revivir. Amén. Sí, necesita el Señor hablar su palabra a nuestros corazones. Porque el lugar a donde Dios ha llevado a Jonás parece una tumba, pero es en realidad una casa de oración. A Jonás le parece que esto es un lugar de muerte, pero para Dios es un lugar de vida. Y nosotros muchas veces rechazamos o abandonamos estas situaciones porque pensamos es el lugar donde Dios nos está castigando, es el lugar donde Dios nos ha metido, es el lugar donde hemos caído por nuestros problemas. Y lo que Dios está diciendo, de aquí es donde yo te voy a hacer revivir. De aquí es donde yo te voy a sacar. La oscuridad ha entenebrecido los ojos de Jonás, ha nublado su entendimiento, ha embotado sus sentidos, pero Dios está a punto de revivir la vida de Jonás. Jesús dice, así como Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre descenderá a las partes bajas de la tierra. Fue en ese mismo Seol, pero ahora en el Seol literal, donde Jesús venció para siempre a Satanás. Fue en el verdadero vientre del animal, en las entrañas de la tierra, en el Seol, de donde el Señor Jesucristo se levantó victorioso para liberar a la gente del pecado y de la muerte. Si fue ese es el verdadero vientre y Él es el verdadero Jonás. Él es el que verdaderamente sale a la luz y a la vida para poder rescatarnos a nosotros que estamos constantemente cayendo en el camino de la muerte. Pero una vez que el Evangelio toma control de nuestra vida, el camino de muerte se transforma en un camino de vida. Y todo lo que antes estuvo oscuro es alumbrado ahora por la luz de Jesucristo. Si la tormenta parece invencible, el pez parece invencible, la muerte parece invencible, hasta que Dios dice que nada es invencible más que Él. Y tormenta y pez y muerte tienen absolutamente cero control ante la vida de los hijos y las hijas de Dios. Y lo que pareciera ser un lugar de muerte se transforma en un lugar de vida para nosotros. ¿Es Jesucristo realmente el que desciende a lo más bajo de la tierra para elevarse también hasta lo más alto de los cielos? Hay un punto de quiebra en nuestras vidas. Hay un punto de quiebre en nuestros corazones. Llegamos ahí y decidimos qué queremos hacer con nuestra vida.
Y es probable que algunos de nosotros estamos en este momento, por la acción del Espíritu en nuestros corazones, estamos dándonos cuenta que estamos en ese punto de quiebre, estamos en ese lugar que puede convertirse el parteaguas de nuestra vida espiritual. Hemos venido orando por 3 semanas, con fervor, hemos venido orando diariamente y especialmente los viernes hemos venido orando para que Dios reviva el corazón de su pueblo, para que Dios nos dé una vez más ese fervor de servirle. Y le hemos venido pidiendo al Señor: Señor, regrésanos a nuestro primer amor, haznos caminar contigo como caminamos antes. Y yo creo que el Señor está respondiendo. Es más, creo que el Señor está respondiendo precisamente en este momento. Y algunos de ustedes están encontrándose cara a cara con el Señor y se están dando cuenta: este es mi momento. Este es el lugar donde las cosas muertas se pueden quedar y donde Dios puede traer nueva vida a mi corazón. Este es el lugar donde puedo decidir que mi vida no se ha terminado todavía. Que el Señor todavía, como a Jonás, puede sacarme del vientre de la ballena y volver a utilizarme para sus propósitos.